más alto. No hay lugar mejor donde estar que estar a los pies de Jesucristo. Amén. No hay mejor lugar que ese. No hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. El Señor ha puesto una canción nueva en nuestros corazones. Supongo que todos los que somos parte de la iglesia, con muy pocas excepciones, hemos encontrado a nuestro Salvador Jesucristo ya a una edad un poquito más avanzada, algunos en su adolescencia, afortunados y bendecidos los que han encontrado al Señor en su adolescencia. En el caso de otros, pues un poquito más tarde. Es una bendición haber encontrado a Jesucristo, porque Jesucristo cambia nuestras vidas. Y yo quiero, antes de comenzar esta mañana, yo quiero pues hacer esta aclaración, y yo espero que todos los que están aquí, todos los que me están escuchando, los que me están viendo desde su casa, sepan que mi motivación es que todos desarrollemos convicciones, que todos podamos quizás aceptar errores pasados, admitírselos al Señor, admitírselo a personas a quien le hemos fallado, poder pedir perdón y poder continuar hacia adelante. El objetivo no es quedarnos ahí inmersos, ¿verdad?, en la depresión, en el desánimo, en el lamento de lo que yo debía haber hecho. Esa no es mi intención. Esta mañana voy a hablar cosas que quizás haga a algunas personas sentirse incómodos, sobre todo algunos hombres o algunas mujeres, porque yo quisiera hoy continuar un poquito más el tema que comencé el domingo pasado. El domingo pasado, por supuesto, fue el Día de los Padres y titulamos el mensaje, un mensaje a papá, un mensaje a papá. Hoy yo quisiera decirle a papá, papá, ¿qué necesitan tus hijos? Si papá, tú tienes hijos de 5 años, de 15 años, de 25 años, de 35 años, la edad que tengan, pues tus hijos necesitan o una corrección de tu conducta o una admisión de tus errores. ¿Por qué? Porque cuando uno pide perdón es como que la gracia. La Biblia dice que cuando el hombre confiesa sus defectos, haya gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y ese es el objetivo. Hoy quisiera yo conversar con ustedes un poquito. Primero, recordarles lo que hablé el domingo pasado. Hablé de que la familia tiene problemas serios. La familia está en un dilema. La familia tiene grandes conflictos hoy en día. Hablamos el domingo pasado, di varias razones por las cuales la familia tiene grandes problemas. Hablamos de que la cultura cada vez se deteriora más. Vivimos en una cultura rota. El mundo que no conoce a Jesucristo cada vez va más y más degradándose, deteriorándose. El hombre, hasta que no encuentra a Jesucristo, no encuentra la verdadera alternativa. La verdadera alternativa. Los hombres tienen muchas opciones, pero la alternativa verdadera se llama Jesucristo. Y mientras que un hombre o una mujer no encuentran a Jesucristo, su vida no ha encontrado la verdadera alternativa, y la cultura está rota y tenemos que vivir en este mundo roto. No es la primera vez que los cristianos vivimos en una cultura que predominantemente no sea cristiana. Así que eso nos está afectando. Número 2, la familia. Hablamos de que la familia tiene serias deficiencias porque la Biblia no ha sido la base para la formación de los matrimonios y de los hijos. Y por lo tanto, si la Biblia no se ha utilizado como la base para formar familias, pues entonces va a tener serias deficiencias. Número 3, hablé en particular de que papá no ha jugado el papel importante que debía de haber ocupado. Papá, en la mente de Dios, qué interesante que Dios no se llamó a sí mismo, ¿verdad?, la madre nuestra. Dios se llamó el Padre nuestro. Dios, que es la figura central del universo, Dios es Padre, y los padres están hechos a la semejanza de Dios.
El padre es la figura central. La madre está ahí para apoyar y el papel de una madre es importantísimo. Pero papá necesitaba y necesita ocupar un lugar importante en su familia. Y hablé de una estadística que personas me han comentado, me han vuelto a pedir. Hablamos de que el 24% de los niños no hispanos y blancos se están criando en Estados Unidos en un hogar con un solo padre. En la mayoría de los casos es con su mamá. 24% de los niños no hispanos y blancos. El 41% de niños hispanos en Estados Unidos está en este momento criándose en un hogar sin papá. Y el 65% de los niños afroamericanos en los Estados Unidos en este momento se están criando en un hogar sin su papá. Pero hoy tengo una estadística más, triste, pero real. En el Congreso de los Estados Unidos, me imagino que han habido más, pero yo conozco de este caso, un congresista del estado de Tennessee se llamaba John Duncan. John Duncan. Y fue elegido representante federal, representando al estado o a un distrito en el estado de Tennessee. Lo interesante es que Mr. Duncan, antes de ser representante, fue primero abogado y luego fue juez de la Corte Criminal en Tennessee. Fue juez por 8 años de la Corte Criminal en Tennessee. Y el señor Duncan hace unos años, creo que hace 7 años, escribió esta cita que les voy a dar. Fue hecha por él en el año 2013. Así que supongo cómo estará la cosa en el 2020, si estaban así en el 2013. Pero él escribió una carta y en dicha carta él citó lo que voy primero a leer en inglés. Para los que entienden bien inglés, lo voy a leer en inglés para que ustedes le agarre el verdadero sabor de lo que el señor Duncan dijo. Dijo lo siguiente: well over 90% of felony cases all over the nation are committed by defendants who grew up in father-absent households. Voy a traducirlo, voy a intentar traducirlo. Más del 90% de los delitos cometidos en la nación norteamericana son cometidos por encausados que crecieron en un hogar donde estaba el padre ausente. Más del 90%. Hay un poquito más de 2 millones de prisioneros entre las cárceles locales, las prisiones estatales y las prisiones federales. La población penal masculina en los Estados Unidos es un poco más de 2 millones de prisioneros. Mujeres hay un número mucho menor, pero esa es la población actual penal en los Estados Unidos, un poco más de 2 millones. Y dice el representante Duncan, lo dijo en el 2013, que más del 90% de los delitos en toda la nación norteamericana son hechos cometidos por encausados que se criaron en un hogar donde papá estaba ausente. El papá ausente fue uno de los temas de que hablé el domingo pasado. El papá ausente físicamente. El papá físicamente ausente, físicamente. Esa es la peor ausencia. Porque el papá ausente, sus hijos, tengan la edad que tengan, si tienen 7 años o si tienen 14 o si tienen 21, emocionalmente un ser humano, todo ser humano necesita un papá. Es más, que dicen los que saben más que yo, que las personas tienen mayor dificultad entendiendo a Dios cuando la
la figura de papá ha estado ausente, cuando papá no ha tenido el rol correcto, cuando papá no ha tenido el carácter correcto, pues a las personas les cuesta más trabajo poder concebir a Dios, porque Dios es el papá por excelencia. Y cuando emocionalmente el papá físico no ha llenado lo que debe llenar, aunque nadie lo puede llenar como Dios, pero se nos hace cada vez más y más difícil poder concebir y poder entender a Dios como Él verdaderamente es. Así que el padre ausente físicamente. ¿Cuál es la causa de la ausencia física de un padre? Bueno, una muy obvia es el abandono. Papá abandona el hogar, papá se enamora de otras faldas, papá se deja llevar por sus impulsos y prefiere gozar la vida y abandonar sus responsabilidades, el abandono. Yo preparando este mensaje recordé una historia que tiene más o menos cerca de 40 años. Esta historia que les voy a contar tiene más de 40 años de ocurrida. En los años 80 y tanto, al principio de los 80, llegó a nuestra iglesia un muchacho con su esposa, con una niñita y su esposa embarazada. Llegó a la iglesia, muy risueño, todo parecía estar de lo mejor, muy positivo y parecía muy interesado. Por supuesto le hablamos de Jesucristo y se puso aquí a los pies de la influencia de esta iglesia, de la enseñanza, del énfasis de esta iglesia. Pero no pasaron semanas, óiganme bien, unas semanitas. Le voy a llamar Juan, no se llamaba Juan, pero tenía un nombre muy popular. No le voy a decir su nombre por si las moscas, Es más, no le voy a decir su nombre porque su familia todavía es parte de esta iglesia. Pero Juan, a las 2 semanas, 3 semanas, de repente se va de la casa, se desaparece con una niña pequeña, con una esposa embarazada, desaparece de su casa. Este es un caso severo de abandono. No todos los abandonos son tan severos, pero todos los abandonos son devastadores. Pero este es el peor de todos. Y le voy a contar por qué. Aquel hombre se desapareció, pero desaparecido, se lo tragó la tierra. Desapareció. Nunca se ha vuelto a saber dónde se metió aquel hombre. Se desentendió de su hijita y de la otra criatura que él fabricó. Por eso padre no es el que engendra, es el que cría. Y nos dejó, vamos a hablar figurativamente, nos dejó en la puerta de la iglesia a 3 criaturas. 2 que estaban ahí respirando y viviendo y una que estaba por hacer su aparición, que posteriormente fue una niña. Y esa mamá sola, con el apoyo de la iglesia, pues tuvo que hacer de tripas corazón. Ustedes no saben las veces que yo he pensado, ¿qué le dijera yo a mi amigo Juan si me lo encontrara? ¿Qué le dijera yo? ¿Qué se merecía Juan? Que 3 o 4 hermanitos lo llevaran detrás de la casita de desahogo y le dieran una buena tunda. Y esas niñas no conocen a su papá. No lo conocen. No es que no les mandó un centavo, no lo conoce. De más está decirles a ustedes, cuando esas niñas crecieron, los traumas, los trastornos, la rebeldía, la rebelión, el enojo que tienen que haber tenido en su corazón, con el andar de los años, porque lo que hicimos fue inyectarle la palabra y su mamá inyectarle la palabra. Eso ha sido un maratón de proyectos. Se apartaron de Dios, vivieron una vida desordenada. Luego los golpes, los palos en la vida de una regresó
y es una persona que es parte de nuestra iglesia. Y ese querido Juan es abuelo de unos nietos bellos que jamás han conocido a su abuelo. Abandono como ese es un caso, uno de los casos, pero ustedes saben que es así. Nuestra sociedad está severamente golpeada y afectada. El papá ausente físicamente. Pero yo quisiera decirle a los padres que hay otra ausencia. No es tan obvia, pero no deja de ser ausencia. Y es el papá que está emocionalmente ausente. La ausencia emocional. Un hombre que está en la casa, pero que está emocionalmente desligado, desprendido de sus hijos. Y esos hijos, claro, no se van a criar con los mismos traumas que el que no tiene papá, que no aparece, motivo del divorcio, motivo del abandono. Y dicho sea de paso, yo quisiera mostrarles unos versículos, porque yo quiero decirle a todas las mujeres aquí, yo quiero decirle a todos los hombres, yo quiero decirle a los que están en su casa, yo quiero decirle a los familiares de los que me están viendo, que cuando uno se casa, tiene tremenda responsabilidad y uno tiene que aguantar muchísimos paquetes. Mi pobre esposa, ¿cuántos paquetes ha aguantado? Millones de paquetes. Porque convivir juntos no es fácil. No es fácil. Tenemos que perdonarnos, tenemos que tolerarnos, tenemos, ¿verdad?, que hacernos de la vista gorda, tenemos que cerrar los ojos. Por eso hay que abrirlo antes de casarse. ¿Así me? Y después de casado hay que cerrarlo y decirle: llévame que no veo. Que Dios nos ayude a ser tolerantes, a soportarnos. ¿Por qué? Porque la alternativa, los problemas que conllevan cuando después estamos solos son tremendos. Quiero mostrarle dos pasajes. Uno que se encuentra en Proverbios capítulo 27, versículo 8, hablando acerca del abandono, sea el divorcio, sea lo que sea. Miren lo que dice. Dice que tal y cual como un ave que se va de su nido y abandona o sus huevos o abandona a sus polluelos, como el ave que se va de su nido, tal es el hombre que abandona su lugar. Y eso es todo lo que dice esa pincelada de sabiduría del rey Salomón. Así como un ave, ¿verdad? Como el ave que se va y abandona su nido, así es el hombre que abandona su lugar. Ahora otro pasaje que quiero que vean. De nuevo, no estoy condenando el divorcio de nadie. Si usted se divorció y usted le causó daños a sus hijos, lo que usted puede hacer es llamar a un hijo o a una hija o a ambos o a tres o a cuatro, a los que sean, y decirle: mi hijo, tú sabes que Dios me ha enseñado que cometí un grave error. Y le confiesan el error y luego le preguntan: yo quisiera que tú me perdonaras. Si tú eres capaz, si puedes encontrar eso en tu corazón, yo de verdad que quiero pedirte perdón, ¿tú me perdonarías? Y si te dice no, yo comprendo. Y te vas y oras que Dios traiga, porque cuando uno no perdona, ¿verdad?, el mayor daño se lo está haciendo el que no perdona. Pero por lo menos debemos de confesar nuestras faltas. No es ahora lamentarnos y deprimirnos lo que está hecho. Yo asumo que sin Cristo todos hemos cometido serios errores. ¿Qué fuera de mi vida si el Señor no hubiera intervenido cuando yo tenía 20 años? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Fuera un desastre mi vida y la secuela de mi vida. Las consecuencias de mi vida serían horrendas. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, que entendí yo el evangelio a los 20 años y el Señor intervino en mi vida a tiempo, porque iba mal. Y pues el Señor ha tenido trabajo overtime conmigo, en tratar de hacer que coja la guardarraya, que agarre el sendero recto. Que Dios nos ayude. Ahora, Dios no aprueba el divorcio, aunque aparece en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Malaquías, capítulo 2, Malaquías es un profeta que le profetizó al pueblo de Israel después que regresaron
de su exilio en Babilonia. Los que regresaron a la nación, a la tierra de Israel, todavía andaban mal, todavía estaban mal. Y hay 3 libros en la Biblia, entre ellos Malaquías, Ageo y Zacarías. Son los 3 libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fueron los profetas. Dios los levantó para predicarle a la nación que había ya regresado. 70 años de candela, regresaron y todavía no andaban bien. Quiero que vean lo que Dios le dice en Malaquías capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 13 al 16. Dice así, Malaquías, el Señor le está diciendo a Malaquías: dile esto a mi pueblo, dile esto a Israel. Esta vez ustedes harán cubrir el altar de Jehová ¿con qué? ¿Lo llenarán de qué? De lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de la mano de ustedes. Aunque lloren, aunque estén ahí, la ofrenda que ustedes me traen no la voy a aceptar. ¿Por qué? Miren lo que dice el próximo versículo, el versículo 14. Ustedes dirán: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te he hecho? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Tú has sido desleal con tu mujer. Dios evidentemente le está hablando a los hombres. Versículo 15, miren lo que dice. El versículo 15 dice: no hizo Dios, no los hizo a los dos uno. ¿No dice eso Génesis? Que el Señor se unirá el hombre a su padre y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué cosa? Una sola carne. Miren lo que dice aquí en Malaquías: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. La razón que Dios quería unir un hombre y una mujer y que su descendencia fuera de ese hombre y de esa mujer es porque Dios estaba buscando descendencia, porque están bendecidos los hijos de esa manera. Guárdense pues, le dice el Señor a esos hombres en Malaquías: guárdense pues en vuestro espíritu y no sean ¿qué? No sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Los hombres necesitan frenar sus impulsos, la atracción, la debilidad del sexo fuerte hacia el sexo débil. Esa debilidad hay que decir: Señor, tú me estás mirando. Señor, tú me estás mirando, y cuáles van a ser las consecuencias de un momento de placer. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Quién sabe? Porque cuando abrimos las puertas de la locura, después no podemos controlar. Nosotros somos dueños de nuestras decisiones, pero somos esclavos de sus consecuencias. Que Dios nos ayude a pensar antes de dar ese paso. Así que el padre ausente emocionalmente, el padre distante. Quiero hablar un momentico acerca de los otros, el otro tipo de ausencia, el padre emocionalmente ausente, el padre distante, el padre que está en la casa, pero está distante, está desconectado de sus hijos. ¿Por qué? Porque piensa: ya yo vivo con ellos. Oye, los veo todos los días, salgo a la calle a trabajar, vengo y traigo los frijoles para la casa. Y yo también necesito mi vida. Y los hombres tienden a ser desprendidos de su hogar. La mujer es la mujer típicamente, ¿verdad? El hogar es su castillo, es su fortaleza. El hombre, el hogar es, bueno, cumplí mi meta, era soltero, me casé con una mujer, ahora tengo hijos, ahora tengo que trabajar y triunfar en la calle para poder proveer para mi familia y poderme dar los gustos que yo quiero. El hombre distante. Déjenme decirle, mis hermanos, que cuando uno se casa y tiene hijos, no hay trabajo más importante en la vida y no hay trabajo más difícil que el de ser padre. Pero el padre completo, el padre con todas las de la ley. La distancia emocional no es saludable. Un niño que se cría con un padre distante, cuando crece y es adulto, también él es distante. No aprendió por el ejemplo de papá. Un papá, el padre pasivo. Hay hombres que tienen un temperamento muy tranquilo, son flegmáticos. Y usualmente los opuestos se atraen. Y cuando el hombre es pasivo, y papá es medio sumiso y mamá es la autoridad, ¿qué es eso?
Los roles esos están invertidos, están a la inversa. Que Dios nos libre, que papá, aunque sea un hombre tranquilo, aprenda, ¿verdad? Aprenda a no someterse a la mujer. La Biblia dice que la mujer necesita respetar a su esposo. Respetarlo es darle el lugar que le corresponde. Y el hombre, ¿cuál es el trabajo principal de un esposo? Es el de amar a su esposa. Lo mejor que un hombre, yo oí a alguien decir esto hace muchos años, nunca se me ha olvidado, que lo mejor que un hombre puede hacer para sus hijos es querer a la mamá de sus hijos. La mejor obra que un hombre puede hacer para sus hijos es querer a la mamá. No, porque yo le traigo la comida y aquí no falta nada. Qué bueno, esa es parte de tu responsabilidad. Pero si tú quieres nutrir y alimentar su alma, si quieres hacerle un hombre o una mujer de bien, necesitas cumplir tu rol correctamente. El padre distante, el padre pasivo, el padre demasiado ocupado, el papá que está demasiado ocupado. El papá que está demasiado ocupado, si estás demasiado ocupado para dedicarte a tus hijos, créeme que estás demasiado ocupado. Estás demasiado ocupado. El padre poco interesado, el que tiene los intereses puestos en su vida profesional, en su vida laboral, en sus gustos, en sus pasatiempos. Lo mejor que un papá puede hacer es incluir a sus hijos en sus pasatiempos. ¿Qué te gusta? Jugar pelota, que tus hijos jueguen pelota contigo. ¿Qué te gusta? Pescar, que tus hijos aprendan a pescar contigo. Poder involucrar a nuestros hijos en los intereses nuestros. Un papá problemático es el papá promiscuo, el papá que anda en sus andanzas, Saben que cuando uno, ¿verdad? Cuando uno tira sus canitas al aire, y cuando uno piensa eso, nadie se entera. Yo lo estoy haciendo bien, callado, nadie se entera. Mira para arriba, se entera Dios. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Si tienes una hija, quizás el hombre con quien ella se case, cuando tú seas mayor y de verdad tú valores eso, tú no sabes lo que puede pasar. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que pueden haber consecuencias transgeneracionales como producto de nuestras acciones. Así que el papá ausente físicamente, un gran problema, pero el papá ausente emocionalmente, que Dios nos ayude a ser papás que llenamos el tanque emocional. Nuestros hijos, todos los seres humanos tienen espíritu, tienen alma y tienen cuerpo. Papá necesita suplir las necesidades del cuerpo, la comida, el pan diario. Pero papá también necesita, con la ayuda del Señor, enfocarse en las necesidades. Las espirituales, nada más que las puede llenar Dios, pero las emocionales, las necesidades emocionales. Yo quisiera hablarles esta mañana, quisiera decirle a papá, ¿qué necesitan tus hijos? Son 4 áreas que en mi opinión son las 4 áreas fundamentales que necesitan nuestros hijos. Me va a dar tiempo nada más que para hablar de una. Y es esta: tu hijo, tu hija necesitan primero y ante todo tu amor. Pero amor no es algo que sentimos, amor es algo que hacemos. Amar a alguien es algo que hacemos por ellos. El sentimiento, qué bueno, pero nuestros hijos, nosotros podemos tener un gran sentimiento, pero son nuestras obras las que verdaderamente revelan nuestro amor por alguien. El amor es algo que hacemos. El amor es algo que hacemos por las personas a quien amamos. El amor, quiero enseñarles cómo una nueva manera de deletrear amor. ¿Ustedes creen que saben deletrear amor? El amor se deletrea T-I-E-M-P-I-O. El amor es el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. Tiempo exclusivo. Tiempo exclusivo y tiempo extensivo. Vivir con ellos, mis queridos papás, no es suficiente. Tenemos que amarlos. ¿Cómo los amamos? Con lo que está a nuestro alcance. Primero, los amamos con nuestros ojos. ¿Con qué frecuencia te detienes tú a mirarle los ojos a tus hijos?
Debemos de hacerlo muchas veces, amarlo con nuestros ojos, porque el amor, el verdadero amor, el amor emocional, lo tienen que sentir. No es de que yo amo a mis hijos. Mi pregunta es si mis hijos se sienten amados por mí y cómo es que nosotros podemos expresar, qué podemos hacer para amar a nuestros hijos emocionalmente. Primero, mirarlos, detenernos y mirarlos, amarlos con nuestros ojos, amarlos con nuestra boca. ¿Con qué frecuencia los elogiamos? Y le decimos, qué bueno estuvo eso que hiciste, te portaste muy bien, te felicito. ¿Con qué frecuencia los elogiamos? ¿Con qué frecuencia los afirmamos? Los afirmamos el valor que tienen, lo importante que son para nosotros, que los amamos. Eso se expresa con la boca, amarlos con nuestra boca. Tenemos que amarlos con nuestros oídos, las orejitas que Dios te dio. Amarlos con nuestros oídos es sentarnos y escucharlos atentamente, escucharlos cuando tienen 2 años, cuando tienen 4, cuando tienen 6, cuando tienen 10, pero más importante todavía, cuando tienen 35. Cuando tienen 35, que ya son adultos, que quieren decirnos algo y expresarnos y quieren que los tratemos como iguales. Cuando nuestros hijos son adultos, necesitan que los tratemos como adultos. Yo quiero decirle a cada hombre que me está escuchando, el que me está escuchando hoy o el que me va a escuchar de aquí a un año, que la meta de todo papá es no solamente engendrar a mi hijo, sino que yo me propongo con la ayuda de Dios ser el mejor amigo de mi hijo. Que mi hijo esté entre mis mejores amigos, que mi hija sea y me perciba como uno de sus mejores amigos y trabajar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser un buen amigo. Nuestros hijos, al igual que usted y que yo, necesitamos amigos. La Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. Buscamos a nuestros hijos, a nuestros amigos cuando tenemos un problema. ¿A quién mejor buscar cuando tenemos un problema que buscar a mi papá de amigo? Mi papá me decía cuando vivía. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años. A los 16 años yo pensaba, el viejo no está en nada. El pobre viejo. Pero me decía desde muy jovencito, yo soy tu mejor amigo. Yo soy tu mejor amigo. Yo le decía ahora a alguien más joven que yo, hace poquito le decía, yo soy tu mejor aliado, porque te quiero. No le dije la segunda parte, yo soy tu mejor aliado. Mi papá me decía, acuérdate, yo soy tu mejor amigo. Yo ahora entiendo, me estaba preparando, porque él quería que yo contara con él en los momentos difíciles, las decisiones importantes, cuando tuviera serios problemas, él iba a estar ahí para mí. Papá siempre debe estar ahí y lo está en la mayoría de los casos, pero necesitamos ponernos esa meta, ser los mejores amigos. Pero le voy a decir una cosita más en cuanto al amor. Nosotros necesitamos amar a nuestros hijos con nuestros calendarios. Si tú tienes un calendario que tú dices, ¿qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? ¿Qué voy a hacer el miércoles? Con tu calendario, comparte tu vida, comparte tu tiempo frecuentemente con ellos. Eso es lo que necesitan. Tu tiempo no lo debes de compartir con otros amigos. Tu mejor, tu más importante amigo es tu hijo y tu hija. Comparte con ellos frecuentemente. Juega con ellos frecuentemente. El padre que juega, que comparte con sus hijos, que ora con sus hijos, que conversa con sus hijos, que sale a pasear con sus hijos, que se divierte y disfruta las cosas que Dios nos concede disfrutar con sus hijos, con sus hijos. Cuando ese padre sea viejo, sus hijos con quien van a querer estar es con papá. Comparte, ama a tus hijos con tus brazos. ¿Con qué frecuencia abrazas tú a tus hijos? Cuando tenían 3 años, cuando tienen 13, cuando tienen 23. Mis hijas ya son, ahorita van a ser abuelas. Ahorita una tiene 36 años, la otra tiene 41. Pero le encanta que yo las acaricie y que las abrace. Tienen esposos que lo hagan, pero sobre todo una de las dos me lo dice con frecuencia. Papi, gracias por acariciarme.
¿Mm? Tenemos que abrazarlo. Con nuestras manos tenemos que acariciarlos. Nosotros en esta iglesia tuvimos hace años un ministerio de ómnibus. Teníamos rutas de guagua, teníamos guaguas escolares, estábamos locos por alcanzar gente para Cristo y teníamos rutas de ómnibus. Teníamos allá en el Northwest, en Hialeah, teníamos la ruta del Northwest, teníamos la ruta de Sweetwater, la ruta del Southwest. Y una niña que recogíamos, le decíamos a los padres, por favor, usted nos permite que traigamos a sus hijos. Esto estoy hablándole en los años 70. Usted permite que su niño pueda venir con nosotros. Le vamos a dar clases de la Biblia. La mayoría de las personas que nos dejaban, qué interesante, eran madres que estaban criando a sus hijos solas, que necesitaban ayuda, necesitaban el apoyo de alguien. Sí, cómo no. Y los recogíamos, visitábamos los sábados y los recogíamos los domingos. Yo recuerdo una niña que eran 2 hermanas en Sweetwater. Qué niña más linda, empezó a venir a la iglesia cuando tenía 13, 14 años, pero una niña que se crió sin papá y luego creció y un día hablando conmigo me dijo un día, nunca se me olvidan sus palabras, qué ganas tengo de que un hombre me abrace. Qué ganas tengo de que un hombre me abrace. Ahí me di cuenta que lo que le había faltado por años era el abrazo de su papá. Cuando un papá abraza a una hija o a un hijo, le está llenando su tanque emocional. Papá, abrázalo, abrázalo, que te digan, ay, no me manosees más, abrázalo. Que en el fondo quieren que tú los manosees. Que Dios nos ayude, amor incondicional. Que Dios nos ayude a tener este amor. Quiero hablarles de tres áreas más. De la autoridad de un padre, la autoridad, la guía, la dirección de un padre. Quiero hablarle acerca del ejemplo de un padre, pero lo vamos a hacer en otra ocasión. Y quiero hablarles por último acerca de la instrucción de un padre, el ejemplo, la dirección, el liderazgo. Todas esas son cosas, las cuatro patas de la mesa de cómo criar a nuestros hijos son esas. El amor, número 1, número 2, el liderazgo, la guía, la dirección, la disciplina que le ofrecemos. En tercer lugar, el ejemplo que les damos. Y en cuarto lugar, la instrucción que les damos. Ya hablaremos un poquito más acerca de eso. Mientras tanto, lo que terminamos el domingo pasado era que dijimos que todo papá, para ser un buen papá, primero necesitaba encontrarse con Jesucristo. Un papá cristiano es un papá que está mucho más equipado, mejor equipado para ser un buen papá. Cuando encontramos al Señor, el Señor empieza a llenar los huecos, los vacíos, ¿verdad? Todas las disfunciones de nuestra vida, el Señor empieza a taponear todas esas imperfecciones. El Señor empieza a darnos crecimiento y empezamos a corregir y empezamos a cambiar, y nuestra vida, nuestro énfasis, nuestros valores empiezan a enfocarse correctamente. Un papá cristiano, si tú nunca has recibido a Jesucristo, yo te pido que tú lo consideres, abrir tu corazón y decirle, Señor, no lo entiendo todo, pero quiero ser cristiano, quiero recibirte como mi Salvador. Número 2, ser cristiano significa decir, Señor, te quiero amar, ahora quiero caminar contigo, quiero ser un discípulo, quiero ser un alumno tuyo. Los mejores padres tienden a ser los mejores alumnos del Señor. Cuando estamos aprendiendo del gran maestro, ¿qué pasa? Que el laboratorio donde ponemos en práctica lo que el maestro nos está enseñando es en el contexto de nuestro hogar. Papá, mamá y todos los que me escuchan, esto es, quizás no es para ayudar a alguien hoy, pero es para ayudar a alguien en el futuro. Yo no sé cuánto tiempo estos mensajes van a quedar grabados, y nuestra oración es que Dios los utilice con quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Así que vamos a tener un momento de oración esta mañana. Padre Celestial, esta mañana, Señor, decimos, hoy confesamos que tú eres nuestro papá. Señor, tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el Padre, Señor, que sabes criarnos, que sabes, Señor, animarnos, que nos amas con un amor incondicional. Señor, que tu bondad, dice tu palabra en Romanos 2, que tu palabra, que tu amor, que tu bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Nos guía al arrepentimiento. No es tu mano dura, no es tu disciplina, es tu bondad la que nos guía al arrepentimiento. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran amor. Gracias que tú nos amas de tal manera
que diste a tu Hijo Jesucristo. Lo cambiaste por nosotros. Dijiste que crucifiquen a mi hijo porque yo amo a este ser humano, a esta persona, tanto que voy a dar la vida de mi hijo para librar, para salvar la vida de este o de esta. Señor, gracias que tú eres ese Padre amoroso. Y Señor, nos derrite el corazón comprender tu amor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a comunicar con otros cuánto tú les amas a ellos también. Bendícenos, Señor, y gracias por este día. Bendice esta semana, bendice todo lo que vamos a hacer, la reunión la semana que viene, todo lo que vamos a hacer, Señor. Cuídanos, te pedimos, Señor, por Estados Unidos, pon tu mano, envía, Señor, tu bendición, trae, Señor, quebrantamiento a miles, a cientos y cientos de miles de norteamericanos que vengan a los pies de Jesucristo. Te lo pedimos, Dios, y bendícenos y cuídanos a tu pueblo, que somos millones aquí en los Estados Unidos. Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios.